Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes una charla especial esta noche que lleva por título especialmente para nuestro país, Chile en decadencia, y tiene un subtítulo también que se llama La doctrina del shock. Bien, quizás alguien que no sea de Chile o quienes nos ven desde otros países van a encontrar similitudes exactas, casi idénticas, de lo que está pasando en nuestro país, de lo que está sucediendo en vuestros países respectivamente. Es lo mismo, no existen las coincidencias, algo se está planificando ya. Por lo tanto, la mística hebrea no interviene en lo que es asuntos de política, me refiero a ponerse a discutir cosas de política por el estilo, es un desgaste y una pérdida de tiempo, sino que la mística tampoco es que se desentienda de la realidad donde vive. En Kabbalah, por ejemplo, se habla de una esfera, de una sefirá que se llama Malhut. Y Malhut significa el reino. ¿Sí? Hay una esfera que se llama Keter, que es corona. Y la última se llama Malhut, que es el reino. No puede haber reino sin corona y no puede haber corona sin reino. Esta explicación, los cabalistas enseñan que, si bien es cierto, la mística y la cabalá plantean todo lo que es la realidad, incluso la materia, no podemos pasar por alto y mantener, ¿cierto? O tener la vista, ¿cierto? Tapada en no ver una realidad de lo que estamos viendo. Esto significa que en el mundo de Malhut son los resultados de toda una cadena espiritual hacia arriba. ¿Sí? Todo lo que yo veo hoy día como resultado tiene un origen espiritual. Esto a la gente les cuesta entender, y sobre todo a los hermanos y amigos que son de la religión, independiente de la religión, cualquier religión, de carácter cristiana, de cualquier otra religión. Les cuesta entender que todo lo que vemos hoy día como resultado en el mundo físico tiene un origen en el mundo espiritual. Primero, por ejemplo, el gran Rav Berg, de bendita memoria, explicaba que la captación de la realidad que nosotros tenemos con nuestros cinco sentidos es solamente el 1% de la realidad. El 1%. Yo diría que mucho menos. Pero el 1% es lo que podemos captar con los cinco sentidos. Por lo tanto, el 99% son el mundo de las causas que está por sobre nuestra realidad. ¿Sí? Y hay toda una configuración espiritual que estudia la mística. Por lo tanto, cuando tú escuchas que un místico dice, no, yo no, realmente a mí no me interesa lo que suceda en el mundo porque en el mundo material es incompatible con la espiritualidad. Ya ahí tenemos un gran problema porque eso no es misticismo, eso se llama gnosticismo. El gnosticismo plantea que toda la materia es mala, todo lo que es material, todo lo que sea cuerpo humano, es inmundo o es sucio, por lo menos el planteamiento de la gran mayoría de los gnósticos. No así con la mística. La mística no desecha para nada la materialidad, no desecha para nada el mundo de la materia, el mundo físico, porque el mundo de la materia es el resultado también en un menor grado de lo que yo puedo reflejar en el mundo espiritual. No es que la materia sea más importante. Lo importante acá es la espiritualidad, que es el resultado que desarrolla todas las cadenas de sucesos, de eventos, de circunstancias y de lo que nosotros llamaríamos las múltiples realidades, entre ellas el mundo físico. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de lo que ocurre con nuestros gobiernos, ¿sí? ¿Quiénes están a cargo? ¿Quién los pone? Nosotros tenemos que tener primero la visión que enseña la profecía del profeta Daniel, en la cual dice que Dios es el que muda los tiempos, ¿sí?
es el que pone reyes y saca reyes. ¿Por qué lo hace? De acuerdo a la frecuencia de la humanidad, Dios pone a la persona que tiene que liderar. De acuerdo al pueblo, Dios pone a la persona que merece. Esto quiere decir que en un nivel espiritual, en Kabbalah, por ejemplo, tenemos una especie de reglas, ¿sí? Reglas espirituales, un orden cósmico, ¿sí? Que dice que hay un grado de alcance. El grado de alcance significa hasta dónde la persona puede llegar, es lo que puede percibir. ¿Bien? Existe también otra que se llama igualdad de forma, que son leyes cósmicas en las cuales nos enseña que a medida como yo soy es lo que yo veo a mi alrededor. El grado de alcance significa que la persona alcanza a captar la realidad porque hasta ahí nomás llega, ¿sí? O sea, si nosotros llegamos al nivel primitivo es porque hasta ahí hemos llegado con nuestra captación. ¿Qué viene a hacer la mística? Atravesar ese umbral para que ya no seamos trogloditas, para que ya no seamos cavernícolas de pensamiento. Y no estoy hablando ni de progresismo y tampoco estoy hablando de liberalismo. El día de hoy, cuando la gente plantea estas tendencias liberalistas, ilustrativas, ¿sí? Progresista, se piensa que la persona que es un progresista, un liberalista, dice es moderno, es contemporáneo, y todo lo que nosotros como fundamento de la moral, de la ética, de las buenas costumbres, se nos trata como verdaderos, ¿cierto? Gente que realmente estamos en la Edad Media, estamos en decadencia. Cuando la decadencia lo tienen los progresistas, los liberalistas, los humanistas, el materialismo y un montón de tendencias que existen alejadas, ¿cierto?, de la realidad divina. Hoy día quiero hablar acerca de lo que está pasando en nuestro país. Ya no es ninguna señal presidencial ni nada por el estilo. Pero yo creo que esta imagen que encontré hace mucho tiempo atrás encaja ad hoc con lo que hoy día hemos estado viendo como chilenos y usted en sus respectivos países. La doctrina del shock es también un título que una investigadora, que por cierto, hay cosas que yo me gustan y hay otras cosas que no me gustan, pero hay cosas que sí me gustan, que es uno de los títulos de un libro que se llama La doctrina del shock, de la investigadora Naomi Klein, y que también hay un documental, por cierto, muy interesante, muy bueno, que ustedes lo pueden buscar, lo pueden ver, La doctrina del shock, ¿ya? Pero solamente voy a tomar, porque también tengo que ser muy cuidadoso en decir, voy a comentar algo del libro para que la gente no crea que yo estoy de acuerdo 100% con el libro o 100% con el pensamiento de la investigadora Naomi Klein, que esto no es así. Tomo lo bueno de todas las cosas. Enseña este libro que lo que ha ocurrido con nuestro país es una especie de experimento. Ya lo hemos visto en el pasado, que están experimentando con nuestro país, con Chile. Cuando digo Chile, ya también tú que me ves del extranjero, también estás pensando, todo lo que va a decir el hermano, va a contar el hermano, es todo lo que está pasando en mi país. Es porque ya se ha establecido que todo lo que nosotros como seres humanos hemos llegado al grado de alcance es porque desde el cielo nos ponen a los líderes que nos merecemos. El día de hoy, y yo me atrevo a decir que voy a hacer un comentario súper personal, netamente personal, como ciudadano, ¿cierto? Y que no me aleja para nada de la mística, al contrario, es lo que yo estoy viendo, es lo que yo veo el día a día, el reflejo de las noticias, de la televisión, de cómo se está desarrollando. Yo voy
a mi trabajo, me devuelvo, me topo con gente, veo situaciones en la capital, veo circunstancias desagradables, veo toda una cadena de sucesos y lo estoy mirando y yo no puedo hacer vista gorda de eso. Como hijos del Eterno, el Creador también nos deja una misión de por qué estamos en este mundo, de por qué estamos en esta época precisa. Algo tenemos que hacer, ¿sí? Hay una regla espiritual universal que dice que cuando el mal avanza es porque el bien ha dejado de hacer su labor. Y hoy día, fuertemente, la labor espiritual del país de Chile está en decadencia. Por lo tanto, lo que yo reflejo, lo que yo veo en el gobierno, es lo que yo veo en el mundo espiritual. Y para eso puede que suene muy fuerte lo que yo vaya a decir con respecto a la espiritualidad de Chile, que no es la misma espiritualidad que tenía hace años atrás, ¿sí? Pero para que usted entienda qué es lo que es la doctrina del shock, existen muchas doctrinas del shock. Significa que hay personas en el poder que utilizan esta doctrina, este método científico, entre comillas, sobre todo el que ha puesto en marcha Milton Friedman, ¿sí? Ya fallecido, donde tenía una tendencia a que un aprovechamiento, por así decirlo, de todas las crisis que existen en el mundo para implementar el sistema que ellos pongan, los líderes, los poderosos. Y cuenta, por ejemplo, que en el huracán Katrina, muchas ciudades que fueron afectadas tenían totalmente una independencia y tenían muchos recursos del gobierno y que les fueron quitados después del huracán. Es como decir, mira, tenemos, y esto lo explica el libro, tenemos 200 colegios que el gobierno gratuitamente, con el dinero de los contribuyentes, sustenta a 200 colegios, por ejemplo. Viene el huracán, destruye todo, y ya se acaban los 200 colegios, y ahora hay 50 colegios, pero ahora son privados. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente, con el shock del huracán, está dispuesta a aceptar lo que les den como una especie de regalo o de compensación. Es como que la gente te dijera, mira, agradece que te estamos ayudando y esto es todo lo que podemos hacer, por lo tanto tú tienes que aceptar. La gente con el shock de perder su casa, de perder sus cosas, obviamente que acepta sumisamente lo que se les da. No tiene derecho, ¿cierto?, a reclamar porque te están ayudando. A eso se le llama la doctrina del shock. Que por ejemplo, el libro también cuenta que un caso que ocurrió en Sri Lanka, donde en una bahía hubo un tsunami muy grande y que antes del tsunami tenían los pescadores artesanales, tenían todo un sistema de pesca y de economía, una economía bastante fuerte y bastante sólida, que podía sustentar a miles de personas con la pesca. Luego del tsunami aparecen, ¿cierto?, estas personas con poder y dice, mira, para que no te venga un tsunami, nosotros vamos a construir aquí una especie de bahía, vamos a colocar una especie de muro y ya vamos a colocar un turismo acá. Ya no van a haber más pescadores, ya no va a haber más trabajo de pesca artesanal, sino que ahora va a haber turismo. Entonces los que eran pescadores artesanales van a tener que estudiar para que puedan trabajar en el área del turismo. Cualquier persona diría, wow, eso es muy bueno porque están ayudando a la gente. Bueno, ¿y por qué no dejaron el sistema tal como estaba antes? Con los pescadores que tenían una muy buena economía, que tenían las familias felices, familias contentas. Ahora no, ahora tienen que hacer un gasto triple.
para comprar el pescado, porque también vienen las empresas capitalistas a decir, no, mira, no te preocupes del pescado porque nosotros te lo vamos a fabricar, te lo vamos a importar de otro lado. Entonces el pescado que antes te costaba, no sé, por decir un número, $5, ahora te va a costar 25. Pero como vas a trabajar, ¿cierto?, en turismo, y si no funciona en el turismo, vas a tener que buscarte otro trabajo. A eso se le llama doctrina del shock. Las personas no tienen la facultad de poder discutir, de poder reclamar, porque vienen saliendo de un tsunami. Lo habían perdido todo, entonces es lo primero que tienen. Hay personas que se aprovechan de eso. Y no personas minoritarias. Son las grandes corporaciones del mundo, esta cabeza, ¿cierto?, de la bestia, que está buscando, ¿cierto?, o intentando estimular a la naturaleza para que hayan catástrofes. Así que tú ya sabes que por cada catástrofe natural siempre va a venir un cambio político. Es fuerte. ¿En qué consiste la doctrina del shock? Bueno, según los investigadores, la doctrina del shock es un método que se estudiaba de cómo poder dar electroshock a una persona para borrar sus pensamientos. Que, por cierto, después de la Segunda Guerra Mundial hubo muchos experimentos con personas que estaban psiquiátricamente o clínicamente enfermas de la mente y aprovecharon a su conveniencia hasta que se cansaron de experimentar con personas con enfermedades mentales. A eso también se le llama la doctrina del shock. ¿En qué consiste? En que estos estudios sirvieron como base para que las grandes potencias, ¿cierto?, y sobre todo de allá del norte del mundo, tú me entiendes, ¿cierto? Tengo que ser muy cuidadoso con las palabras porque hoy día YouTube está hipersensible con estas palabras cuando uno habla la verdad o da una opinión, ¿sí? Pero toda la porquería y toda la inmundicia que el día de hoy se ve, ¿cierto?, en el ámbito sexual y en la música, no hay ninguna censura, pero para hablar de las verdades hay censura. Una doctrina del shock. Entonces, en el país del norte, Norteamérica, ¿cierto?, específicamente el país que tú sabes que se involucra en muchos lugares, ocurre que sirvió, todas las investigaciones de la doctrina del shock, sirvió para implementarla como métodos de tortura. ¿Sí? Atención con lo que voy a decir, porque esto, lo que yo te voy a decir ahora, se aplica a la tortura, pero ya no se dice tortura, sino que se dice interrogatorio. ¿Sí? El interrogatorio. No se dicen esas palabras fuertes porque se cambia el lenguaje. Es lo mismo, pero se cambia el lenguaje para hacer un eufemismo. Entonces se dice interrogatorio, no se le dice tortura. Por cierto, ¿en qué consiste? Primero, era en bloquear a la persona todos los sentidos. Este es el paso número uno. Paso número uno. Bloquear todos los sentidos de una persona. Vendarlo. Atención, escúchame bien, porque esto se aplica a nivel país. Los instrumentos de este interrogatorio, para que una persona pudiera caer en la doctrina del shock y someterse a todo lo que le digan sin poder discutir, sin poder hablar, es el método que descubrieron estos pseudocientíficos con respecto a la mente. Primero, vendar a una persona, amarrarla, taparle, ¿cierto?, sus orejas, sus oídos, ¿cierto?, que no pueda escuchar nada, que no pueda ver nada, y la boca, que no pueda hablar nada, y aunque grite, no se le va a escuchar, porque se le va a cerrar su boca, se le va a cerrar sus oídos, se le va a cerrar sus ojos, y también se le va a atar de manos y pies, completamente. ¿Sí? Esa es la primera etapa de la doctrina del shock. Bloquear los sentidos de una persona. Una vez que pasa un tiempo específico,
según consideran ellos. Ellos luego retiran, ¿cierto?, los vendajes, sacan o liberan a una persona de piernas y manos, luego empiezan, ¿cierto?, a sacarle las vendas, ¿cierto?, de oídos, de ojos, de boca, y ya la persona cree que ya viene un momento de tranquilidad después de todo ese sufrimiento, y después viene la segunda etapa, que es la persona cuando va a punto de dormir o descansar, es donde le ponen unos parlantes. Atención, mira, la realidad es muy, muy fuerte porque se está apareciendo mucho hoy día. Se les pone unos parlantes o se le lleva a una habitación con mucho parlante y le ponen una música estridente, cosa que la persona llegue a estar terriblemente paranoica. La música es tan fuerte que sus oídos, ella misma se empieza a tapar sus oídos para no escuchar o a cerrar sus ojos para no ver. Entonces la segunda etapa es que una vez que empiezan aceleradamente a ponerle música y después bajar la música, la persona entra en un estado de colapso, dice ella, ya voy a descansar, y ahora nuevamente viene la música que en cualquier momento puede, se le enciende la luz, se le prende la luz, cuando llega la noche la hacen día y el día lo hacen noche. ¿No te suena eso hoy día? Que hay personas que se le ha cambiado el sueño, hay personas que realmente la noche empiezan todo el movimiento y en el día están como decadentes. Todo eso es parte de un plan maquiavélico, macabro, ¿sí? Es parte de la doctrina del shock. Entonces, la persona ya llega a colapsar y después viene ya el tema de los golpes, ya viene en los lugares que se les pega, se les golpea, se les tortura, y después viene la conversación, donde la persona acepta todos los términos y también la persona tiene que decir todo lo que sabe. Eso es una tortura. Esa es la doctrina del shock. Se dieron cuenta estos tecnócratas que eso también se podía aplicar a un país. También se puede aplicar a un país. ¿En qué sentido? En que primero se corta todo lo que pueda hacer la visión, todo lo que se pueda oír, todo lo que se pueda hacer, hacia dónde voy. Todo eso se paraliza, todo eso se controla. Viene la etapa del aislamiento. Atención con esto, hermanos. Esto aplica también al mundo espiritual y sobre todo al mundo religioso. La primera parte viene el adoctrinamiento de quitar los sentidos a una persona. Que la persona no vea, que la persona no escuche y la persona no hable. Se aísla completamente. Y cuando la persona está aislada completamente, empieza a divagar qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir. Si es que lo dice, si es que no lo dice, mejor se calla, mejor habla, mejor no, mejor sí, quizás, puede ser, mejor no. Y empieza con estos pensamientos que empiezan a trabajar la psiquis de la persona. Te empiezan a volver loco de esa manera, aislándote. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el plan? Es que te van a mostrar cantidad de noticias, constantemente noticias de desgracias, de tragedias, de choques. Vas a escuchar en la radio lo mismo. Tienes tú la música, que ya no es música. Y después empieza, ¿cierto?, a aislarte completamente. Te aísla de tu ser interior. Y empieza la segunda fase, que es el ruido. No dejarte descansar. Hoy día la gente no descansa. La gente no descansa, hermano. Tú ves a los chilenos, no descansan. Tienen el sueño cambiado. Porque la doctrina del shock es provocar que las personas no descansen. Porque las personas cuando descansan se pueden reiniciar, se pueden reconfigurar, pueden aclarar sus ideas, pueden aclarar su mente. Por lo tanto, la primera etapa es aislarte de tus sentidos y después controlarte tus sentidos con el ruido.
Yo siempre les digo a los amigos que hoy día hay una tendencia que si un país era súper calmado, si un país era muy tranquilo, que si un país es con personas que respetan sus espacios privados, sus espacios públicos, si hay alguien que quiere descansar y quiere dormir, ¿cierto? Un fin de semana y tiene un vecino o tiene una vecina que pone el equipo de música de una manera que a ti ni siquiera te deja descansar y puede estar hasta 3 días seguidos, dime tú, culturalmente hablando, ¿quién crees tú que hizo posible que se empezaran a mezclar culturas, dogmas, enseñanzas, crianzas en nuestro país? No es que nuestra cultura es así, bochinchera. Sí, pero ubícate, ubícate. Tú no estás en tu país en estos momentos. Oh, el hermano es xenófobo, discriminador, porque esas son las primeras palabras que te pone la doctrina del shock. Cuando tú quieres hablar la verdad, lo primero que te van a colocar palabras, ¿cierto? De acuerdo a sus intereses, porque no les conviene que la gente saque la voz, o cuando la gente defiende su territorio, inmediatamente viene la crítica, porque te han dejado sin tu visión. No te han dejado con la capacidad de oír, de analizar. ¿Sí? Entonces después viene el ruido. ¿A qué se refiere esto, el ruido? Te ponen a un voltaje, a un volumen, ¿cierto? Que tú mismo te empieces a cerrar y a tapar tú mismo tus oídos. Ni siquiera es la persona que te los tapa, eres tú mismo la que se cierra a escuchar o a ver. Dice, no, 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 yo no quiero ver esto, yo no quiero ver esto, y no lo ves. ¿Sí? Porque es toda una planificación. A eso se le llama la doctrina del shock. Y después viene la parte 3, que ya vienen los golpes, ya viene la tortura, ya viene la pelea, ya viene la lucha, ya viene la guerra civil. Son 3 etapas mínimas. Es todo un proceso, una cadena. Amigos, es toda una cadena de eventos muy bien planificados. Si bien es cierto, hoy día yo estoy compartiendo esto sobre nuestro país, Chile. La gente hoy día dice, la culpa la tiene el gobierno actual, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero también se olvidan de la planificación que hubo en los gobiernos anteriores. Aquí en Chile, mis amigos que nos ven de manera internacional, aquí en Chile hoy día es como si no hubiera ningún gobierno. Tenemos verdaderos practicantes. Esta es una opinión personal. Una opinión personal. Siempre le hemos dicho a los amigos que hay argumentos y también hay opiniones. En estos momentos, y sobre todo en esta charla, porque no es un estudio, en estos momentos no vamos a hablar de argumentos. Voy a hablar de opiniones personales. Esta es mi opinión, como chileno, como yo veo el diario vivir y como yo lo veo. Gracias a Dios, el Creador, bendito sea, cuando tú te refugias en Él, en el Santo bendito, en Dios, en el Poderoso, en el Todopoderoso, Él te da un grado de alcance. ¿Qué significa? Que Él te saca un poco de tu realidad para ver otra realidad, pero no precisamente cosas malas, sino también cosas buenas. El mundo hoy día quiere hacerte ver puras cosas malas, pero Dios también tiene un nivel, ¿cierto?, que le da al hombre un grado de alcance donde, aunque te tapen tus oídos, aunque te tapen los ojos, aunque te quieran cerrar la boca, tú sales de eso porque tienes un grado de alcance mayor. Pero para tener ese grado de alcance, yo necesito la espiritualidad, yo necesito tener los métodos, el recurso espiritual para poder salir de mis 5 sentidos. Y eso es lo que quiero compartirte hoy día. El grado de alcance es un tema que todavía no lo hemos profundizado en la escuela de misticismo hebreo. Pero hoy día lo menciono así. El Creador ve la actitud que tú tienes de salir de ese hoyo.
Por lo tanto, él amplifica o amplía tus capacidades cerebrales o tus capacidades mentales porque él amplifica tu alma. Y cuando él te amplifica el alma, también amplifica tus sentidos. Los sentidos corporales, los 5 sentidos. Entonces el creador va a permitir que en vez de ver tanto mal, empieces a ver cosas buenas. Que te empieces a encontrar con personas buenas. Que te empieces a topar con personas buenas. A eso se llama grado de alcance. Y también igualdad de forma, de acuerdo a lo que yo tengo y lo que yo veo alrededor. Pero ¿cómo lo hacemos cuando estamos hablando a nivel Chile, a nivel país? Que la espiritualidad está en decadencia porque hoy día las religiones se están peleando unas con otras. ¿Cómo puede ser eso? Lo he mencionado en algunas charlas, en algunos videos del canal. La gente nos critica, los religiosos nos critican a nosotros porque abrazamos la mística hebrea. Nosotros le decimos a ellos que les queremos y les amamos igual. También los consideramos nuestros hermanos, a los hermanos de la religión. Pero que podemos decir la verdad y que podemos decir lo que está mal es porque salimos del sistema, y muchas veces para salir del sistema, ¿cierto?, te hace ver realmente lo que tú hacías mal. Si tú estás dentro, muchas veces no puedes ver, y cuando alguien te lo dice desde afuera, tampoco le crees. Tú tienes que salir. Por eso que la tradición de Israel, la tradición hebrea, ya para separar de la judía, la tradición hebrea, tú ves a todos nuestros patriarcas que ellos siempre se elevaban a las montañas, se elevaban a un lugar de altura para poder observar, para tener un punto de referencia, y de ahí después bajaban. No es que solamente estén mirando desde arriba, también tenían que bajar para tener una perspectiva más clara. El día de hoy la mística, ¿cierto?, no está dentro de la religión. La mística está fuera de la religión, pero puede apoyar y ayudar a la religión, a guiarla incluso. Entonces, hoy día cuando vemos, ¿cierto?, la mayoría, porque yo salí de la religión y te puedo decir que conozco muy bien cómo funciona la religión aquí en Chile, sobre todo las iglesias de perfil o de carácter cristiana, evangélica, pentecostal. Hoy día no hay una preocupación por Chile, y si hay una preocupación por Chile es solamente para los candidatos que se van a lanzar, ¿cierto?, para poder optar a un puesto en una municipalidad o entrar a un puesto gubernamental. Sí, hay personas, hay obispos incluso que han separado a las personas para decir vamos a ayudar a Chile, pero vamos a ayudarlo en un grupo que son los puros intelectuales, a un grupo que son los puros obreros, y hay un grupo que son solamente personas que tienen estudios medios o de clase media. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿No? Obispos evangélicos que hacen separaciones y hacen divisiones en la gente, en vez de preocuparse, y digo yo en vez de preocuparse, en cómo poder orar, interceder constantemente, estar ayunando, orando, pidiéndole al Creador que nos devuelva la espiritualidad y la visión que hemos perdido, y los oídos que escuchamos. Estamos escuchando a los hombres, no estamos escuchando a Dios, no estamos viendo a Dios, estamos viendo a los hombres, a los líderes. No podemos hablar, no, es que se puede enojar. Chile en decadencia. ¿En qué se está preocupando la iglesia? No, es que tenemos que predicar. Sí, pero ¿la predicación está haciendo efecto? Sí, hermano, si está haciendo efecto la predicación. ¿Por qué? Porque 100 personas aceptaron a Cristo, ya, y le haces seguimiento a esas 100 personas. ¿Cómo sabes tú si las personas continúan? No sé, es que ese no es mi problema, pues, hermano. Ese no es mi problema. Yo prediqué y listo, y aceptaron a 100 personas a Cristo, o sea, son 100 perlas para mi corona. Yo he escuchado ese tipo de estupideces. He escuchado ese tipo de estupideces de que dice la gente. No, pues yo gané 100 almas para Cristo, son 100 perlas para mi corona. Y ya no sé yo, pues sí, yo ya prediqué, pues, hermano. Y esos 100 a la otra semana volvieron a hacer cosas peores.
Ah, no, pero es que en la contabilidad, no, es que hemos ganado 100 almas para Cristo. Sí, en una semana después se van. Es ridículo, totalmente ridículo. Estamos en decadencia. ¿Cómo no puedes ver? Hoy día no hay una educación, no hay una formación espiritual en las congregaciones. Entonces, lo que yo veo en el gobierno es el reflejo de lo que yo veo en la congregación, en las iglesias institucionalizadas. Entonces, cuando hoy día hablamos del país que tenemos, mira, escucha bien esto. Acá en Chile, según mi opinión, mi opinión personal, son verdaderos practicantes, sin demerecer al practicante. Pero cuando tú estás dirigiendo un país, no podís practicar. Si te vas a meter en esto, si vas a ser un político, estudia. Pero hoy día no es necesario hacer eso. Los pitutos, acá en Chile es una palabra coloquial para decir, el gobierno miente, hermanos. El gobierno miente, descaradamente miente. Tú ves las noticias, un día dice, el presidente dice una cosa, al otro día el presidente dice otra cosa. Después, el tercer día dice otra cosa, contradiciendo las dos primeras. Después, afirma en el cuarto día, afirma lo que dijo el primer día. Eso es una programación, eso es una doctrina del shock. Los ministros, los gobiernos, las alcaldías, todos están experimentando la doctrina del shock. Quieren volver a la gente loca. Quieren volver a la gente que después no sepan cuál es la verdad. Hay una frase del presidente que dice, vamos a perseguir a todos los delincuentes. ¿Ah? Así dice, vamos a perseguir a todos los delincuentes y no le vamos a dar tregua. Y después le está dando unas pensiones. Pensiones significa dinero. A las mismas personas que hicieron destrozos, a las mismas personas que dice él que hay que perseguir. Todos manipulables. Y la gente sigue pensando que esto, dice, no, es que esto va a cambiar, no, si él va a cambiar. Mira, cuando una persona está desconectada de la realidad divina, cuando lo único que fomenta es la degeneración, cuando un gobierno fomenta la herejía, cuando un gobierno fomenta la degradación social, la degradación educacional, que el día de hoy las escuelas, ¿por qué crees tú que le están dando tanto énfasis a los muchachos que sacaron las notas para poder ingresar a la universidad, los altos puntajes? Y qué bueno que lo hagan, pero tú ves esa realidad que es el 0,5 de lo que realmente es la educación en Chile, degradada, una educación que lo único que está haciendo es convertir a personas en verdaderos delincuentes, donde se ve la droga en los liceos, en los colegios, donde se ve la inmoralidad. Y me estáis hablando de progresismo. ¿Cuál es nuestro papel aquí entonces? Hoy día me atrevería a decir que todo lo que aparece o lo que dice el gobierno es un chiste y de hecho mal chiste. No creas tú a esas palabras cuando dicen, no, sí, vamos a hacer esto otro. No creas eso. Tú créele al Creador, a Dios. ¿Que hay que orar para que Dios saque lo malo? Sí, hay que orar, hay que rezar, hay que interceder, hay que pedir. Dios, perdónanos porque ya con lo que tenemos en el gobierno ya nos merecemos cosas peores. La espiritualidad de Chile era muy fuerte y muy grande en los años 80 y 90. Incluso algunos dicen que en los años 40 era muy grande. Después se fue enfriando porque después la gente prefirió creerle al hombre, creyendo que se puede sustituir, ¿cierto? La voluntad del Creador, del Santo Bendito. Entonces, nosotros hoy día, mis amigos, mira,
¿Por qué tenemos un gobierno mediocre? Mira, primero, los mismos que están en el gobierno hace unos años atrás siempre dijeron bienvenidos inmigrantes porque aquí hay lugar para ustedes. Yo te aseguro que ni siquiera en su casa han albergado o han tenido un inmigrante. No es porque yo esté rechazando al inmigrante. Lo que yo realmente rechazo es aquellas personas que fueron liberadas de la cárcel de otro país y la están enviando para acá. ¿Por qué? Porque quieren generar el caos, porque quieren generar la doctrina del shock. Yo no estoy hablando de aquellas personas que por una mejor vida, una calidad de vida para sus hijos, para su familia, se tienen que ir a otro país. Yo no digo eso. Pero es una persona que haga prosperar, ¿cierto? Que sea una persona de bien, una familia de bien, no una familia de delincuentes, no una familia de personas que quieren hacer daño, ¿sí? Que por cierto, yo no descarto que esas personas encuentren algún día la luz, ¿cierto? Que esas personas que son malas, que son perversas, que estamos hablando de todo esto dañino, algún día puedan tener un despertar espiritual, un despertar de la conciencia. Yo no estoy negando, no estoy cerrando la posibilidad. Pero yo estoy hablando de ahora, de lo que está pasando hoy día. ¿Sí? Les dije en un video, precisamente en el video que dice sobre la política que está en el canal, que la gente creyó que estábamos hablando que validamos la política, al contrario, no la validamos. Pero ese video es interesante porque ahí explica, está en el canal por cierto, ahí explica cómo se dice político en hebreo y te vas a dar cuenta de las configuraciones espirituales de un político y ya te va a quedar mucho más claro. Entonces, hoy día cuando vemos que la inmigración, ¿sí? No estamos hablando de personas que vienen aquí a trabajar y vienen a producir y vienen a entregar o a compartir sus conocimientos para poder hacer florecer a un país. El día de hoy viene gente como verdaderas plagas, hermanos. Vienen a destruir, a consumir, a dejar toda su estiércol, vienen a dejar toda su basura y luego se van a otra zona y así están. Porque dentro de su vida no quieren cambiar, a ellos los dirige, ¿cierto?, la doctrina del shock porque también fueron mentalizados para eso. Vienen los inmigrantes acá y tienen más privilegios que el mismo local, el mismo chileno, ponte tú. ¿Cómo puede ser posible que tenga más privilegio una persona que viene de afuera que el que es propio acá? La gente me dice, oye hermano, estos son mensajes racistas. No, el racismo es cuando tú injustificadamente estás diciendo que esa persona que tiene derechos, ¿cierto? Y que es una persona de bien, no hay que mezclar las cosas. Si aquí viene un delincuente, ¿cierto?, a nuestro país, o viene un terrorista, o viene un narco, ponte tú, y viene a hacer daño, ¿qué? ¿Yo lo voy a dejar que haga lo que quiera? Vinieron las personas, ¿cierto?, los inmigrantes, vinieron acá algunos ya con la mentalidad que eran víctimas. Por lo tanto, cualquier palabra que le diga a la gente, no, es que tú me estás discriminando, te voy a denunciar, y le dan el favor a él. Eso les pasa a estos gobiernos humanistas, ¿cierto?, que son la flor naciente de la ilustración en el siglo XVII-XVIII, que dijeron que todo lo que está escrito en la Biblia eran puras palabrerías y que realmente el hombre sabe gobernarse y no tiene que depender de un ser superior. Mira la estupidez que han logrado. Ilustrativo. ¿Mm? Ahí están todos tus pensadores, ahí están todos tus filósofos. El mundo en decadencia. ¿Sí? El mundo en decadencia. ¿Por qué? Porque pensaste que eras más inteligente que el creador. El creador tiene todo un sistema en la Biblia para frenar todo tipo de maldad. Al tiro, corta, como se dice. Están las reglas para los violadores, están las reglas para los asesinos, están las reglas para los ladrones. Y lo único que te puedo decir es que en la Biblia no aparece la palabra cárcel, porque no eran necesarias las cárceles. ¿Por qué? Porque era vida por vida. Claro, pero malinterpretaron el mensaje de Jesús de Nazaret, de nuestro santo Mesías,
que dijo, no, de cierto digo que, o de cierto escuchaste, no asesinarás, mas yo ahora digo, estoy parafraseando, que ahora hay que tener amor. Sí, pero no entendieron el contexto de Jesús de Nazaret en la palabra, porque no está hablando, ¿cierto?, que la ley era mala. Era cómo se aplicaba la ley, que era lo malo. Cómo se aplicaba la ley, no la ley. Ahí tenía una doctrina del shock religiosa. No es que la ley sea mala, es cómo se aplica la ley, cómo el ser humano aplica la ley. La gente andaba buscando el odio, andaba buscando justificar su odio utilizando la escritura. Jesús vino a cambiar eso, vino a decir, no, no, no. Ustedes no van a utilizar la palabra de mi Padre para hacer sus cosas. Lo que tienen en su corazón, el odio y el veneno. Ustedes tienen que amarse. Pero en ningún momento Él vino a invalidar lo que la Torá dice que es lo que hay que hacer cuando las personas hacen daño. ¿Y cómo tienen que pagar? El asesino tiene que ser asesinado. Tiene que ser muerto. El violador. Está todo ahí en la palabra. Alguien dice, oiga, pero ahora estamos en la gracia. Si esa es tu manera de pensar, ¿cierto? En decir que ya ahora es todo obsoleto. Entonces por eso que hoy día tenemos, ¿cierto?, gente que intenta por todos los medios de decir, no, si esta persona va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar. Hay cosas, amigos, que cambian, pero cuando tienen que ocurrir grandes dolores. Esas cosas cambian. La persona tiene que llevarse un susto bastante grande. El tema es que la gente todavía no sabe interpretar bien la Biblia y ahí tenemos otro problema, otra doctrina del shock. No, usted no puede interpretar la Biblia como usted piensa, porque usted tiene que estudiar la Biblia como yo la interpreto. Ahí tiene una doctrina del shock, te tienen ciego, sordo y mudo. Y después viene el ruido. ¿Ah? El ruido en la religión, viene el ruido, puro cántico, pura alabanza, para dejarte, ¿cierto?, sin la capacidad de pensar. Entonces, no, nada de tanta palabra de Dios, mejor hay harto cántico, harta campaña. Nada de palabra de Dios. Por eso que después no se sustentan las almas, porque no tienen base, ¿sí? Entonces, mis amigos, alguien dice, bueno, ¿y usted se va a dedicar a puro criticar? No. Primero hay que, para poder hacer algo, ¿cómo liberas a un esclavo? Es como meterse, ¿cierto?, a rescatar a un esclavo y después tú lo liberas, a la semana siguiente el esclavo va a volver a su cárcel. Hoy día con esta charla, primero hay que ver que realmente nosotros estamos mal como país. Chile está en decadencia. Están en la implementación de la doctrina del shock, están experimentando con nosotros. Quieren caos, quieren provocar guerras civiles, quieren provocar que las personas se maten unos a otros. La violencia, hermano. Yo me he dado cuenta como voy por Santiago Centro. Me doy cuenta que hay personas que apenas ni le rozan y lo pasó a llevar sin querer y ya quieren sacar la cuchilla y las balas. Esa no era nuestra cultura. Y tú escuchas un acento diferente y ya tú sabes que estos tipos vienen con otra tendencia. Pero los dejaron entrar. Cuando me ha tocado, las pocas veces me ha tocado ir a otro país, la vez prácticamente me estaban interrogando, viendo si realmente era el mismo de la foto, para salir. Imagínate los que entran. De hecho está en las noticias. Entran como cualquier persona. Entran nomás. Y más encima tienes que atenderlos. No respetan ni siquiera el lugar donde están. Es más, las personas han hecho videos, TikTok, redes sociales, criticando a nuestro país, encontrándolo un país mediocre.
Y entonces, ¿por qué no te devuelve a tu país mediocre? ¿Por qué viene a criticar a nuestro país? Y más encima lo viene a echar a perder. Entonces, ese tipo de persona es porque está manipulado, manipulable. Está adoctrinado con el shock. Esa persona no tiene paz ni consigo misma y viene aquí a criticar porque quiere generar ese odio. Y de hecho, eso es lo que está provocando. Es cosa de leer todos los comentarios, ¿cierto? En los Instagram, en los Facebook, en la YouTube. Cuando una persona critica, por ejemplo, a nuestro país, todo el odio, las descargas de todos los comentarios. Miles y miles y miles de comentarios de odio. Porque ya se está generando eso. ¿Lo hacen con su qué? Con su propósito. El tema es que nosotros no tenemos que caer. Pero para poder liberar a un esclavo, primero hay que mostrarle que es esclavo. ¿Tú crees que los hijos de Israel, cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, Dios pudo haber mandado ángeles para destruir a los egipcios? Pero si, te apuesto, te aseguro, que se hubiesen ido voluntariamente a los babilonios, porque están acostumbrados a ser esclavos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que primero Dios dice que escuchó el clamor. Y los comentaristas dicen, ¿acaso Dios no había escuchado los cientos de años que el pueblo de Israel estaba esclavo? ¿Acaso Dios no escuchó las oraciones ni las plegarias? Es que de partida eso no eran clamores, eran llantos, pero no había ningún reconocimiento. Ellos pensaban que la vida era así, era la vida que les tocó y esa es la vida que van a vivir. Realmente cuando Dios escuchó a sus hijos, fue cuando sus hijos le clamaron a Él. Estamos esclavos en esta tierra. Y ahí Dios escuchó. Entonces, para liberar a un esclavo, el esclavo tiene que estar consciente que es esclavo y quiere ser libre. Hoy día Chile está en decadencia. Y hay que decirle a Chile, hay que decirle a nuestros compatriotas que están en un sueño, en una somnolencia, porque están en la doctrina del shock. La gente dice que salgan los militares, que salgan los militares. Los militares no van a salir a menos que le toque sus bolsillos. No hay patriotismo acá, no existe el patriotismo. Cuando han habido convocatoria, ¿cierto?, de patriotas acá en Chile, en Santiago, yo he participado de 3, de ir a ver. Realmente me he dado cuenta cómo es la cuestión. Se habla de patriotismo, pero en el fondo son puros egos. Quieren aprovechar la oportunidad de hacer política, ni siquiera es porque quieren defender a sus compatriotas, a sus ciudadanos. Ni siquiera es por eso. Todas las convocatorias de los patriotas que se dicen ser patriotas son puro ego. Buscar la oportunidad para tener votos, para captar gente, para meterla o inscribirla en partidos políticos. Eso es lo que está ocurriendo. Yo lo he visto con mis propios ojos. Aquí no hay patriotas, amigos. Una cosa es que a uno le guste Chile por su geografía y otra muy distinta es cómo es Chile en la política. Porque a mí Chile me encanta como país. Me encanta porque tiene una vegetación muy linda, envidiable por cierto. Tiene recursos naturales que Dios en su infinita sabiduría dejó en este país para ser grande. También hay un asunto espiritual. Chile es una serpiente de norte a sur. Y eso puede tener 2 lecturas, una positiva y una negativa. ¿Cuál es la negativa? Que la serpiente es solo veneno. Ha vivido con veneno. La positiva es que podría Chile haber llegado a niveles de inteligencia, de conocimiento y de sabiduría muy grandes. Pero aquí esas cosas no se dan. ¿Saben por qué? Porque aquí, como dice el libro La doctrina del shock, el capitalismo, ¿cierto?, ha querido tener, ¿cierto?, este conglomerado, estos holding de empresas, de familias, de clanes, y que quieren ser ellos los que se lleven toda la torta o el dinero. Esto es, esto es Chile. La gente me dice, usted es antipatriota.
A ver, yo de partida me gusta Chile por su geografía. Es muy lindo, me encanta. Si usted me habla si yo quiero a Chile por su política o por sus leyes, eso sí que no. Hoy día menos ahora. ¿Cómo libera a un esclavo? El esclavo tiene que saber que es esclavo. Esto no es normal, hermano. La gente dice, la delincuencia, ¿tú sabes cuántos asesinatos ya llevan en menos de 2 meses? Porque ahora como viene la temporada de verano, todos se quieren venir para acá, po. Ya van en casi 300 homicidios. 300 homicidios en menos de 2 meses. Alguien dice, hermano, pero es que estos homicidios no son, no, la mayoría no son chilenos. Oye, es una vida humana. Ah, es que ellos están peleando por su territorio. Pero si este no es el territorio de ellos, que vayan a pelear a su tierra, allá vayan a pelear. No a pelear acá. Porque la doctrina del shock, una de las cosas que hace es provocar el miedo, quiere provocar el caos. Antes de despedirme, mis amigos, les quería invitar a que puedan entrar a Telegram, porque estamos tratando un tema que se llama narcosatanismo, que le he pedido la ayuda a mis hermanos y amigos del canal y de la escuela a que nos ayuden a orar para que podamos compartir este tema más abiertamente. El narcosatanismo que está entrando, ya entró a Chile. Pero sí he podido grabar un primer informe y un segundo informe, pero está subido en el grupo de Telegram, por si tú lo quieres escuchar. Está grabado de manera artesanal, así que te vas a encontrar que de repente se escuchan unos pequeños ruidos. Está grabado de manera artesanal. Pero la información que allí compartimos es un contenido que es censurable, por eso que no lo hemos dejado abiertamente aquí. Y estamos pidiendo a Dios por eso. Entonces, no hemos hablado de la cultura narco que ha entrado, el narcoestado, el narcogobierno, el narcosatanismo, la narcoeducación. Por un lado se dice vamos a combatir la delincuencia y por otro lado dice vamos a traer cantantes de perfil narco a un festival de la canción. ¿Había escuchado algo más decadente? Eso para volver a la gente loca. Para después a la gente decir, ¿sabes qué? Yo no me meto en nada, no. Eso quieren. Que la gente no tome acción. Porque no les conviene cuando alguien despierta. Pero cuando Chile despierte, puede ser demasiado tarde. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes.